Estamos en el mirador más importante de Valencia, más conocido como el Micalet. Si estamos en buena forma física, podemos visitarlo y subir sus 200 escalones. Justo al lado, la Puerta de los Apóstoles que dan acceso a la Catedral de Valencia. Y todo ello en la Plaza de la Reina, rodeados de naranjos y flores. Estoy en la Plaza de la Virgen. Si queremos tomar algo, podemos acercarnos aquí a alguna de sus múltiples terrazas, donde podéis disfrutar de la fantástica horchata. También tenemos detrás el homenaje a Neptuno. Es una figura en representación del río Turia y alrededor hay 8 mujeres desnudas que significan las 8 acequias de la ciudad de Valencia. Muy importante el sistema de regadío desde la época árabe en esta ciudad. A mis espaldas podemos ver la Plaza de Toros. Sus numerosos espectáculos taurinos son reconocidos en toda España y además podemos disfrutar de infinidad de festivales musicales, ya que cuenta con un aforo de más de 12.800 localidades. Está justo al lado de la estación de metro y tenemos muy cerca también la estación del Norte y el AVE, tren de largo recorrido. Estoy aquí con Antonio, gerente del Bar Foix, justo en la puerta del Mercado Central. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estamos bien hasta ahora, gracias. ¿Qué tipo de comida suelen pedir los turistas cuando vienen aquí? Piden el plato típico de Valencia, que es la paella valenciana y allipebre, y ensalada valenciana, como es normal. ¿Qué ingredientes tiene el allipebre? El allipebre son anguilas que se pescan en la albufera. Se puede hacer con patatas y sin patatas. Es a base de ajo y allipebre, ya lo dice, allipebre y pimentón picante. ¿Y cuáles son las bebidas típicas que suelen pedir los turistas cuando vienen? Aquí los extranjeros suelen pedir sangría y después piden agua de Valencia. ¿Y de qué se compone el agua de Valencia? El agua de componerse de zumo de naranja, champán y unos licores que le hacemos nosotros. Muchísimas gracias, Antonio.